como encargado de las universidades a nivel salesiano, ¿cómo ves el uso de las TIC en la formación de los jóvenes universitarios? Bueno, considerando los cambios que se están produciendo en la educación superior, ¿no? Está claro que las TIC están llamadas a jugar un papel fundamental en la renovación de los procesos formativos, ¿no? Ahora, renovar los procesos formativos de los estudiantes implica en primer lugar renovar los procesos formativos de los profesores. Es decir, no podemos tener una educación nueva con nuevos esquemas si los encargados de ayudar en el proceso formativo, y no estoy diciendo de enseñar, sino de acompañar en el proceso formativo, no son los mismos profesores. Este desafío, por ejemplo, nosotros en las instituciones universitarias salesianas lo enfrentamos desde el año 2000, cuando nos planteamos formar a nuestros profesores salesianos, es decir, a los profesores de nuestras universidades salesianas, primero en la identidad salesiana, es decir, el sistema preventivo como método explícito de los salesianos. Pero al hacerlo no quisimos simplemente transmitir una visión del método educativo salesiano, sino adaptarlo a los nuevos tiempos, y para ello el medio que empleamos fueron precisamente las TICs. Es decir, en el año 2001 se lanzó el programa de formación de los profesores universitarios de nuestras instituciones, programa que abarcó principalmente España y la mayoría de países de Latinoamérica donde tenemos instituciones, y en ese periodo participaron cerca de 1.500 profesores, ¿no?, que fueron implicados inicialmente. Concluyeron el curso unos 1.200, ¿no? Todo formación online, habiendo formado primero, bueno, habiendo trabajado en tres componentes que nosotros parecían esenciales en ese momento, que era el sistema preventivo de Don Bosco, nuestro sello de identitario de formación, luego lo que era el uso de las técnicas de aprendizaje cooperativo, y tercero, el uso de nuevas tecnologías. Estos tres componentes fueron la base del curso, con el cual intentamos renovar la manera en que el profesor se planteaba de frente a los estudiantes en el aula. Ahora, esto tenía como finalidad básicamente renovar la relación dentro del aula, ¿no? Solo que como resultado del haber aplicado el uso de nuevas tecnologías en diversas instituciones que nunca habían tenido experiencia de formación online, lo que se suscitó posteriormente no solamente fue el transmitir un contenido y una reflexión a los profesores, sino también se introdujo por primera vez en muchas de las instituciones, no en todas, muchas ya tenían cursos online, una nueva modalidad de ocupar las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de los cursos. Es decir, muchos profesores no solamente asimilaron el contenido, asimilaron también el uso de las tecnologías y empezaron a ocuparlas sea como una ayuda complementaria a su trabajo de aula, y en algunos casos comenzaron a plantearse cursos completamente online, por ejemplo. Fue, digamos, modalidades que se fueron suscitando. Entonces, podemos decir que cuando hemos enfrentado el reto de formar a nuestros profesores desde el punto de vista de la identidad institucional, ¿no?, las nuevas tecnologías de la comunicación han sido fundamentales para nosotros, porque nosotros estamos ubicados en países muy diversos, ¿no?, y no convenía hacer esfuerzos locales, sino hacer un esfuerzo a nivel general, mundial, para llegar a la formación de estos profesores. Ahora, durante el camino se han suscitado diversas reflexiones que para mí han sido fundamentales, ¿no? Pongo por caso, uno de nuestros primeros grandes retos fue este, ¿no? En la pedagogía salesiana es fundamental la relación personal. Es decir, para nosotros salesianos el estar cerca de la persona, acompañarla es fundamental. Entonces la pregunta era, al inicio era, ¿se puede acompañar a alguien ocupando medios a distancia? Esta era la gran pregunta que cuestionaba, digamos, desde nuestro modelo educativo el uso de este tipo de recursos. La respuesta no solamente suscitó un debate, sino en la práctica pudimos comprobar, los que vivimos el curso de formación, ¿no?, y lo evaluamos, que los medios de comunicación social muchas veces permitían un mayor contacto y una mayor cercanía e interacción con el docente, el profesor, mucho más de lo que a veces permitía el salón de clase. Es decir,
en un aula donde tenía 60, 50 o 40 estudiantes, ¿no? Muchas veces el estudiante no tiene la oportunidad de preguntar, no hay tiempo para todo, o no tiene el coraje de hacer una pregunta, no se siente seguro. Y en cambio, los medios empleados y las nuevas tecnologías permitían diversas formas de comunicación adecuadas al carácter de las personas incluso, y en diversos tiempos. Es decir, no solamente preguntar en el aula, sino en el tiempo presencial, sino podía preguntarlo durante la lección, durante el debate, o hacerlo posteriormente. Es decir, se rompe tiempo y espacio con este tipo de medios. Fue un descubrimiento positivo en el cual nos dimos cuenta que si el profesor está bien formado para acompañar en estos medios, puede hacer un trabajo de acompañamiento real que asegura un mayor aprendizaje, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, sí el profesor está formado, porque no es lo mismo formarse para enseñar en el aula que formarse para enseñar a través de las TICs. Sí. Hoy, digamos, ¿qué experiencia podrías resaltar de las universidades salesianas que hayas notado, que se pueda poner como ejemplo? Digamos, bueno, esta universidad viene trabajando en este aspecto con los estudiantes, con los universitarios y tiene muy buenos resultados. ¿Tienes alguna que puedas...? ¿Ocupando las TICs? Sí, sí, claro. Bueno, ahí pongamos dos ejemplos. Uno es la Universidad Católica de Brasilia, que digamos, en la cual, si no estoy mal, ellos tenían cerca de 18.000 estudiantes, si no estoy mal, cerca de 6.000 estaban solo en cursos online. Entonces la Universidad Católica de Brasilia se ha hecho un nombre a nivel en el área de formación online, ¿no? en lo que es el área central de Brasil, ¿no? Es reconocida como una institución de un buen nivel y en la cual la mayoría de sus estudiantes están en esta modalidad, ¿no? O sea, es una universidad consolidada ya en el uso de las TICs, ¿no? En este sentido. Ese es un tipo de experiencia. Pero me gustaría poner como ejemplo de lo que las TICs pueden hacer ocupando otro tipo de modalidad. Y pongo esto. En El Salvador, en la Universidad Don Bosco, que tú conoces, tenemos un curso muy especial que empezó hace años, que era un curso de órtesis y prótesis, ¿no? Y que ha llegado a formar gente, digamos, a nivel de técnico universitario, una carrera de 3 años, para elaborar las piezas que, digamos, en el área de órtesis y prótesis necesitan muchos pacientes. Sobre todo, nosotros teníamos en el caso de El Salvador, como resultado de la guerra civil, muchas personas con miembros amputados, sobre todo piernas, ¿no? Entonces, pero también problemas derivados de enfermedades, ¿no? o de deformaciones que las personas necesitaban este tipo de... Generalmente el curso implicaba 3 años de formación en el país. Sin embargo, ocupando las tecnologías de la nueva información, de las tecnologías de la información y la comunicación, la pregunta era, ¿se puede formar a distancia en un tipo de curso técnico? Es difícil, ¿no? Porque tú necesitas desarrollar habilidades específicas y técnicas en las personas. Sin embargo, había un tipo de población que tenía ya las habilidades, pero no tenía la formación. ¿Quiénes eran? Eran personas que trabajaban ya en esa área de manera práctica. Y que trabajando de manera práctica estaban incorporadas ya a hospitales o haciendo un tipo de labor para el cual no estaban certificados a nivel universitario, pero sí eran personas prácticas. Entonces se lanzó este medio, ocupando este medio, se lanzó la formación de ese grupo meta, es decir, darles un título universitario a quien tiene práctica, está reconocido porque los hospitales acuden a ellos como las únicas personas que podían hacer este tipo de trabajo, y darles una certificación. Entonces se lanzó un programa que desde El Salvador que está orientado a estas personas que tenían experiencia pero que no tenían un título universitario. Lo que tenían que hacer ellos era que tenía que haber un hospital o un equipo médico que certificara de que habían tenido una práctica de al menos, si no recuerdo mal, de 3 a 5 años. Que avalaran que, digamos, estaban ejerciendo de manera práctica para que pudieran inscribirse. Prácticamente lo que se les dio a ellos era digamos, la parte teórica, una serie de criterios, se les fortalecieron los conocimientos que tenían, se les ampliaron,
para que lograran alcanzar el nivel que tenían los que estaban realizando el curso presencial. Lo importante fue que esta carrera en El Salvador, los exámenes de aprobación son hechos por ISPO, que es la Sociedad Internacional de Órtesis y Prótesis, que es una estructura académica internacional, o sea, no son evaluadores de El Salvador los que hacen los exámenes. Cuando los evaluadores de ISPO vinieron a hacer el examen para este grupo, lo hicieron junto a los que habían tenido el programa presencial. Y no se les dijo a ellos estaban claros de que no se les iba a decir quiénes eran presenciales y quiénes en cambio venían de la experiencia práctica más el curso virtual. No hubo diferencia. O sea, los resultados fueron positivos, por lo cual se vio que era otra modalidad de llegar a un tipo de personas que probablemente no hubieran tenido la oportunidad de asistir a una universidad, pero tenían las competencias prácticas para incrementar su nivel de formación y adquirir un título universitario. Es como un ejemplo de lo que se puede hacer cuando uno comienza a imaginar qué es lo que puede hacer uno con las TICs. Perfecto. ¿Y al futuro?